Bien, les damos entonces a todos la bienvenida a esta segunda sesión del último Casiciacum de lo que es este año, en el marco del mes agustiniano, un poquito ya fuera del mes agustiniano, pero bueno, para completar esta actividad. Hoy es la segunda sesión de este breve seminario, también de extensión, que se titula Tú eres Pedro, las trayectorias de Pedro en la primera literatura cristiana. Y vamos a retomar algunas cuestiones de lo que el lunes estuvimos charlando. Espérame que pase la placa porque... Ahí está. El otro día hablamos un poco de cómo Pedro estaba reflejado en la literatura paulina, que sería, la consideramos, el primer material, la primera literatura que tenemos dentro de los que son los grupos cristianos per se, ¿no? Es la primera información histórica que tenemos. Y después vimos cómo queda reflejada su memoria en la literatura evangélica, ¿sí? Para eso hice un pequeñito resumen, ¿no? Para retomar algunos tópicos principales, en Marcos, en Mateo y en la doble obra lucana, ¿no? Por un lado vimos que en Marcos Pedro es el primer convocado por Jesús, pero su incomprensión y su precipitación lo terminan llevando al fracaso dentro de lo que es la propuesta analítica y comunitaria que brinda el evangelista en este caso, ¿sí? El fracaso, la incomprensión, tanto para los discípulos como para Jesús, una presentación biográfica bastante pesimista, si lo vemos desde ese costado. En el cambio, Mateo, que diríamos es mucho más partidario de la figura de Pedro y deposita en él fruto del capítulo 16, ¿no? de la confesión de Cesarea, la autoridad, ¿no? Y de hecho utiliza el término técnico para designar a las asambleas de creyentes, que es iglesia, ¿no? Cosa que no ocurre en ningún otro de los evangelios. Mateo sigue la línea de Marcos, claramente compartiendo un montón de elementos, ¿no? Y pese a las actitudes arrojadizas de Pedro, es el ganante de la continuidad organizativa de los fieles, ¿no? Esta idea de sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que tanta discusión generó posteriormente, ¿no? En la relación de Roma con las iglesias orientales, en la relación con la Reforma Protestante e incluso hasta nuestros días. Y Lucas, que enfatizaba el papel de Pedro como testigo, recordemos que Lucas ya desde el inicio reversiona todo lo que es el primer encuentro entre Jesús y Pedro, para mostrarlo a una luz muchísimo más positiva a nivel social y económico. Pedro ahora es cabeza de una compañía pesquera, tiene sus barcas y el contacto con Jesús se va dando progresivamente, diríamos organizadamente, ¿no? Si pensamos en que la comunidad de Lucas, ¿no? O el autor de la doble obra lucana, está escribiendo a cristianos de fines del siglo I, principio del segundo, bueno, claramente algunas cuestiones asociadas a la forma en la que el cristianismo se presenta al mundo están detrás de esta necesidad de reversionar la conversión, ¿no? La vocación de Pedro, ¿no? Que ya no es presentada como tan escandalosa ni como tan radical, sino mucho más progresiva y en la que tanto su familia como sus colaboradores, sus socios de la actividad pesquera, se ven inclusive beneficiados, ¿no? En la casa de Pedro, la suegra recupera la salud y fruto del milagro, ¿no? de la pesca, los koinonoi de Pedro, bueno, pueden cubrir su necesidad, ¿no? Después de una noche de fracaso en la actividad. Sin embargo, el Evangelio de Lucas tiene una segunda parte, que es Hechos de los Apóstoles, y allí sí, ¿no? Pedro se transforma no solamente en el testigo por antonomasia, ¿no? Recordemos que Hechos tiene un interés apologético muy fuerte y también de conciliación entre las iglesias de tendencia paulina y las de tendencia petrina o más filo-judeocristianas, y por eso Pedro se transforma en esta paulinización de Pedro en la figura que da
poco de manera extraña, ¿no? El paso a la gentilidad a partir del episodio de Cornelio. Pedro se transforma, o es equiparado prácticamente a Pablo, en tanto orador, hacedor de milagros e incluso representante directo del Espíritu Santo en diferentes ocasiones. Habíamos hablado un poco también de la desaparición de Pedro en este relato, en el capítulo 12, con Herodes Agripa y su supuesta muerte, según interpretan varios exegetas. La cuestión es que la trayectoria petrina lejos está de terminar con todo esto, ¿sí? Y también nos da la pauta, a partir de lo que vamos a ver hoy, ¿no? De que nos vamos a concentrar ahora en Juan, en el texto juanino y en... espérenme que se fue un poco la... En el texto juanino y en la literatura petrina, es que aparentemente no hay una unicidad, ¿no? No hay algo... evidentemente los grupos de creyentes están bastante inconformes con los relatos, ¿sí? Me inclino por pensar esto. Hay quienes piensan que claramente aquí hay otra, lo vamos a ver en Juan, hay otra tradición anterior en lo que es el origen y la vocación de Pedro, que tanto Marcos como Mateo, que hablan de un seguimiento inmediato, habrían ignorado, ¿sí? Aquí se pueden pensar muchas cosas, de que los evangelistas anteriores ignoraron algunas tradiciones, lo que decíamos el otro día, ¿no? No todo lo que está en los evangelios, digamos, es todo lo que ocurrió. De hecho, los evangelistas seleccionan, y ellos mismos lo dicen, a partir de un proyecto digamos, teológico, espiritual particular, ¿no? Esto hay que recordar que los evangelios no son biografía, aunque tienen biografía dentro, pero el relato juanino desarma todo lo anterior y tira por la borda los relatos de los sinópticos. Diríamos, el relato de Lucas es bastante extraño, ¿no? Dijimos el otro día que Andrés desaparece en el relato de Lucas, que Pedro tiene una posición social mucho mejor, pero en sí no se, digamos, no se aleja tanto de los otros dos. Pedro es pescador igual que en Mateo y en Marcos, tiene problemas con su trabajo, igual que en Mateo y en Marcos, no ha pescado nada. Se lo presenta de una manera también bastante tosca, bastante sencilla, pero Juan cambia todo el eje del relato, no solamente en cuanto a la presentación de los acontecimientos, sino también del eje geográfico en el que esto ocurre. Mateo, Marcos y Lucas nos han hablado de que esto ocurrió, el encuentro inicial, en Cafarnaún, que diríamos es un poco el límite de la tetrarquía de Herodes Antipas. Juan lo va a cambiar absolutamente y va a ubicar el primer encuentro entre Jesús, Pedro y Andrés en Judea, ¿sí? Y, digamos, no nos da ningún dato de que estén trabajando justamente al momento de encontrarse con el rabí de Nazaret. Fíjense que en Juan 1, después del extenso prólogo de Juan, dice lo siguiente, ¿no? Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos, estaban hablando de Juan el Bautista. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, tú eres Simón, el hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cosas rarísimas, ¿no? Primero la cuestión de la anonimidad en Juan, ¿no? Dos discípulos, debemos suponer que el otro, ¿no? Uno se devela posteriormente que es Andrés, el otro debemos entender que es este discípulo anónimo, el testigo por antonomasia de esta comunidad, que es el discípulo amado, y Andrés lo que hace es ir a buscar a su propio hermano. Pero están en Judea, porque Andrés es discípulo del Bautista y el Bautista tenía su base de operación en el Jordán, en la parte del Jordán que limita ahí con la Judea. Por ende, no estamos en territorio de Galilea ni de cerca. De hecho, después el autor dice, ¿no?, que Jesús parte a Galilea con estos hombres que se quedan con él.
Y además se cambia la dinámica, ¿no? En Marcos, en Mateo, en Lucas, Jesús llama a sus discípulos y en Juan es al revés. Ellos van a él. ¿Sí? Este cambio en la dinámica de la vocación llamó muchísimo la atención, ¿no? Acá no hay hay un solo caso, que es el de Felipe, en el que Jesús lo llama, pero después en todos los demás casos eh, son atraídos, ¿no? Ellos lo buscan. Es una ironía porque en el capítulo 15 Jesús dice, yo los elegí a ustedes, y en todo el texto lo único que ocurre es que ellos son los que lo eligen a él. Bueno, muchas cuestiones que obviamente dan para mucho más, pero lo cierto es que en este caso la primacía de Andrés, este Andrés que ha quedado eliminado para el relato lucano, también es tremendamente sospechosa. Bueno, no quiero adelantar nada porque esto va a salir en el artículo que terminé ahora, pero llama mucho la atención, ¿no? De que el otro día hablábamos, ¿no? De que el bloque que conforman Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, por un lado, es muy sólido y sus tradiciones van en paralelo continuamente, incluso, digamos, o incluso hasta la muerte de Santiago en Hechos 12. Pero Andrés y Pedro tienen trayectorias muy diferentes dentro de lo que es la literatura cristiana antigua. Están como más disociados, pese a ser hermanos. Y en este caso, que se le otorgue la primacía a Andrés, y no solamente la primacía, sino que Andrés va a buscar a su hermano y hace la primera confesión mesiánica, que obviamente acá todos los exégetas la ven como absolutamente improbable, ¿no? Le dice a su hermano, ¿no? Le dice, hemos hallado al Mesías. Ya está calificando a Jesús de Mesías. Confesión que vimos que en los sinópticos la hace Pedro, cuando Jesús pregunta quién es él, ¿no? Para ellos. En Juan, esa confesión la hace Andrés acá, y posteriormente la hace Marta, en una mujer, en el capítulo 11. Claramente la comunidad del discípulo amado en Juan tiene una cierta tensión con el cristianismo petrino, ¿sí? No un rechazo, porque Pedro, digamos, hagan lo que hagan, no pueden ocultar que Pedro fue una figura central digamos, durante lo que fue la existencia del Jesús terreno, ¿no? Es un testigo primordial y eso lo podrán tratar de minimizar y demás, pero Pedro siempre está ahí. Y acá al colocar a Andrés en primera instancia, y el hecho de que Andrés se transforme en un personaje independiente en todo el relato, que de hecho opera con otro discípulo, que es Felipe, ¿no? Andrés y Felipe son los discípulos de nombre griego, tiene una explicación esto para Juan, y es que Andrés y Pedro no tendrían su origen en Cafarnaún, sino que los dos vendrían de la ciudad de Betsaida, que es, diríamos, el límite del territorio de Herodes Filipo, ¿no? Lo que es conocido como la Gaulanítide, ¿no? La otra costa del mar de Galilea. Raramente el autor de Juan la ubica en Galilea, a Betsaida. Geográficamente no es así, es territorio ya de Filipo, pero como está muy cerca de la frontera, bueno, en general se concede que podría confundirse. Es una ciudad donde la presencia judía está muy disminuida, ¿no? Y, digamos, si hubiesen provenido de ese lugar, ¿no? Tanto Simón como Andrés, se explica por qué tienen nombres griegos, ¿no? En un ámbito muy helenizado, y que de hecho el mismo Herodes Filipo, dentro de lo que fueron los proyectos urbanísticos de los tetrarcas herodianos, la transformó en un proyecto bastante exiguo, porque se vino abajo al morir Herodes Filipo, en la ciudad de Julias, ¿no? Con aspiraciones urbanísticas que nunca llegaron a tal, ¿no? A tal grado. Pero en sí, a nivel arqueológico, se ve una escasa presencia judía en la ciudad, ¿no? Por eso, bueno, muchos piensan que la familia de Pedro y de Andrés, con este padre acá, al cual llaman Jonás, sería más bien de la poca población judía del territorio, y que se habrían mudado a Cafarnaún, quizás por motivos de observancia religiosa, por motivos matrimoniales, ¿no? Sabemos que en Cafarnaún la casa de Pedro es la casa de su familia política también, ¿no? Estaba la suegra ahí. Bien, fíjense, cambiamos de espacio, cambiamos el orden de los acontecimientos absolutamente. La figura de Pedro en sí
Juan siempre tiene un papel, como decíamos, un poco más secundario. Ambiguo también, como el resto de los evangelios, pero mucho más secundario, ¿no? Acá tenemos dos pasajes, uno luego del discurso del pan de vida, en el que Jesús le pregunta a sus discípulos, después de que varias personas lo han dejado de seguir, si ellos quieren irse, y es Simón Pedro. Fíjense que para Juan siempre es Simón Pedro, no es ni Pedro ni es Simón, como para como ocurrían en los sinópticos, sino que siempre es Simón Pedro, ¿no? Unen estas dos identidades. De hecho, Jesús le pone el nombre, Juan asevera esto, y utiliza Cefas, no Pedro. Pedro responde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Acá hace una confesión, ¿no? Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, pero ha sido precedido por muchos otros personajes, principalmente su hermano, que ya lo han confesado, ¿no? Pedro también confesó, pero es una confesión más. Y por otro lado, en el episodio de lo que es esta larga despedida de Jesús en Juan, está la cuestión del lavatorio de los pies, ¿sí? Donde de nuevo, ¿no? Juan rescata, como buen lector de Marcos, la precipitación de Pedro, ¿no? No me vas a lavar, entonces no me laves solamente los pies, sino también la cabeza, ¿sí? Y Jesús que lo corrige continuamente, mostrándolo incluso a una luz un poco también patética, ¿no? De recuperar esa idea de incomprensión y de exageración que Marcos nos presentaba. También acá en Juan se va a iniciar, lo vamos a ver más el viernes, todo lo que es la leyenda o, digamos, la devoción, la construcción del martirio de Pedro. Un poco en el capítulo 13 lo encontramos, ¿no? Donde en su despedida Pedro le pregunta ¿a dónde vas? ¿Sí? ¿a dónde vas? Para los que conocen, ¿no? Es el Quo Vadis, del cual después se va a desprender la leyenda que, bueno, reproduce este Quo Vadis en un poco la víspera de la ejecución de Pedro en Roma, según esta novela piadosa que son los Hechos Apócrifos de Pedro, pero que tienen, ¿no? Fíjense de qué frase mínima del texto evangélico se hace un desprendimiento legendario, donde Pedro vuelve a preguntar lo mismo, ¿no? El Pedro anciano, ya lo vamos a ver. Pero son todos elementos de los cuales la leyenda, la devoción popular se fue nutriendo fuertemente. Por eso Jesús le dice, ¿no? ¿A dónde voy? No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Jesús le respondió: bueno, tú darás mi vida por mí, y acá viene el tema de las negaciones. Eh, la violencia, ¿no? Juan es el único que identifica al agresor de Getsemaní con Pedro. No, los demás, los sinópticos, hablan de un discípulo que saca una espada, pero justamente Juan lo coloca a Pedro. No sabemos si por alguna cuestión de decoro los otros evangelistas no lo han nombrado y Juan lo hace, si es por una cuestión de, bueno, diríamos, hacerlo quedar peor de lo que ya ha venido quedando, y cortándole la oreja al servidor del sumo sacerdote. Y por último, la competencia con el discípulo amado, ¿no? Simón Pedro siempre va a la saga del discípulo amado, ¿no? La noche del arresto de Jesús, el discípulo amado puede entrar al patio del sumo sacerdote, Pedro no, se queda afuera y termina negando. El discípulo amado llega al pie de la cruz, Pedro no. El discípulo amado llega primero al sepulcro vacío, Pedro llega después, ¿no? Y el que cree es el discípulo amado y no Pedro, justamente, ¿no? El epílogo de Juan es lo que el capítulo 21, el polémico capítulo 21, que obviamente no habría circulado con el texto original y que se agregó posteriormente de una manera también conciliatoria con los grupos que tenían a Pedro como referente. Ya estamos hablando claramente de principios del siglo II, ¿no? O sea, todos estos personajes han muerto hace tiempo, la generación de los que serían los testigos, ¿no? Y en el capítulo 21
Quizás también, ¿no? Dentro de esta intención de buscar puntos comunes con las otras tradiciones cristianas, el autor recurre a una estructura de milagro muy parecida a la que vimos en Lucas capítulo 5, ¿no? Con la pesca milagrosa. Estos discípulos con Pedro a la cabeza han ido a pescar, ¿sí? Y en medio de esa pesca Jesús se les aparece y los invita a comer. De nuevo hay toda una simbología con la cantidad de peces que sacan y demás. Pero lo interesante, ¿no? Es la conclusión misionera de este episodio, que es luego de comer, cuando Jesús le pregunta 3 veces esto de ¿me amas? ¿No? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y las recomendaciones, ¿no? De apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, ¿no? Acá hay 2 verbos distintos, ¿no? El de apacentar por un lado y el de pastorear por otro, ¿no? Bosco y poimaino, que también, bueno, para los que estén interesados en el tema digamos, de las metáforas directivas, ¿no? O de la constitución del vocabulario eclesiástico, bueno, en el capítulo 21 se hacen un festín, porque para muchos, incluido William Wellner, que era el autor este que les recomendaba sobre The Meaning of Fishers of Men, ¿no? El significado de pescadores de hombres, como la metáfora de la pesca es reemplazada por la metáfora pastoril para lo que es la conducción de la comunidad. El equivalente de las figuras jerárquicas de autoridad, ¿no? Va a ser la idea del pastor, y el verbo pastorear lo vamos a ver aparecer numerosas veces, tanto en la literatura petrina como en el resto de la literatura paulina más tardía, los padres apostólicos. Wellner se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué no se usa? ¿Por qué no quedó el hecho de que los líderes de la iglesia se los llame pescadores, ¿no? De una manera simbólica. Bueno, claramente porque el sentido del pastoreo tiene un peso en la tradición de Oriente, en la tradición de lo que es el gobierno asociado a esta figura del pastor, en Egipto, en Mesopotamia. En el Israel antiguo, si bien no hay como una gran simpatía a identificar a los reyes como pastores, porque el único pastor es Dios, bueno, aquí un poco se reproduce esta idea de Jesús como el gran pastor y sus asalariados, entre los cuales estaría Pedro, ¿no? Comisionado con la tarea para pastorear. Para mí hay un sentido bastante también, digamos, social de fondo, ¿no? En lo que es la concepción de la actividad de la pesca, y es que, como decíamos el otro día, ¿no? La actividad pesquera, que no sería una actividad del todo simpática para la paideia griega, ¿no? Para muchos es una actividad que fomenta la molicie, como que el pescador mucho no hace. Sin embargo, la literatura aliéutica, ¿no? La literatura orientada, ¿no? Al oficio de la pesca, lo reivindica, como que hay que ser bastante hábil para ejecutar este oficio. El pescador, diríamos, para ponerlo en un término más burdo, ¿no? Un poco lo dijimos el otro día, mata, ¿no? La red arrastra, mata, se selecciona, es más indiscriminada su actividad. En cambio, el pastor, fíjense lo que usa, ¿no? Apacienta, eh, conduce, pastorea, ¿sí? Protege. De hecho, la pesca y la terminología asociada a la pesca es una terminología bélica, inclusive las herramientas que utiliza el pescador, ¿no? En eso Wellner es muy detallado, ¿no? Los arpones, las redes, todo es un vocabulario muy agresivo, diríamos, ¿no? Para lo que es la metáfora directiva, ¿no? Así que, bueno, por ahí vendría un poco la intención de este cambio en la denominación, ¿no? O de por qué el término pastor, pastorear, estos términos se han vuelto tan fuertes y tan caros a la tradición cristiana primitiva. A esta literatura, ¿no? Digamos, evangélica, digamos, ha ido conviviendo y ha sido contemporánea de la emergencia de una literatura petrina, ¿no? Que tiene a Pedro como testigo por antonomasia del Jesús terreno.
Mucha de esta literatura, como decíamos el otro día, se le atribuye a Pedro, ¿no? Claramente hoy en día la exégesis lo ha descartado, ¿no? Se escribe en nombre de Pedro, como también luego se ha escrito en nombre de Pablo, ¿no? No sabemos que todas las cartas que tenemos de Pablo no son de Pablo, sino que representan diferentes momentos dentro de la evolución de las comunidades paulinas a lo largo del Mediterráneo. Pero también es muy significativo que se siga escribiendo en nombre de estos personajes que claramente llevan muertos bastante tiempo, ¿no? Mínimo de la década del 60. Quizás de Pablo tenemos un trazo un poco más claro de sus años finales, no así de Pedro. Pero en este caso, en la literatura petrina, Pedro se vuelve este testigo por antonomasia y no solamente del Jesús terreno, sino también, y esto también nos va a llevar a una derivación que va a ser la literatura gnóstica, en la que Pedro va a tener un rol también, que lo vamos a ver el viernes, del Cristo glorificado. Yo pienso, me inclino por pensar que esta emergencia de gran cantidad de textos que se enraizan en el testimonio de Pedro o que proyectan la autoría de Pedro, tiene que ver con un momento particular del cristianismo primitivo, de las iglesias, sobre todo en lo que hace a las primeras décadas del siglo segundo, por lo menos hasta la emergencia de Marción y el serio desafío que eso plantea, ¿no? para todas las comunidades que de alguna manera tienen que alinearse frente al cisma marcionita, que claramente se ampara en Pablo, ¿no? Por eso Pablo es un personaje que durante el siglo segundo es bastante resistido, ¿no? en muchos círculos cristianos, porque justamente Marción se apoya en la autoridad de Pablo, en su conformación de un canon, ¿no? Propiamente. Quizás esto tenga que ver con la proliferación de literatura petrina que tratan de poner a Pedro a la altura de Pablo, ¿no? Ponerlo, diríamos, a nivel intelectual en pie de igualdad con Pablo. En esto los padres apostólicos, ¿sí? Tuvieron mucho que ver, ¿no? Hay, por un lado, una literatura petrina que va a circular en diferentes enclaves, algunos, bueno, un poco dudosos. Hay algunos textos que bien no hay un acuerdo de dónde se produjeron, pero sí los padres apostólicos, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, principalmente, eh, fueron los que, digamos, fueron artífices quizás un poco también contemporáneos a la redacción de Hechos de los Apóstoles, o en esa misma tónica de unir fuertemente a Pedro y a Pablo como testigos privilegiados y armónicos, ¿no? Claramente, ¿no? Si algo nos queda claro por Hechos de los Apóstoles es que Pedro y Pablo se llevaban bien, ¿no? O al menos es lo que nos quieren hacer creer, porque claramente vimos en Gálatas que, digamos, si bien no podemos decir que se llevaran mal, había una tensión importante entre ellos. Pero no solamente los padres apostólicos los unen, ¿no? Y esto va a llevar incluso a que se los una en su martirio, ¿no? Y así lo va a representar incluso lo que es la producción iconográfica, sino también que se les da el vínculo con Roma, ¿sí? Que claramente en Hechos de los Apóstoles se lo vincula a Pablo con Roma, pero no a Pedro, ¿no? Pedro ha desaparecido después del capítulo 12 y ahora, bueno, encontramos de golpe una devoción a Pedro muy temprana en la ciudad de Roma, ¿no? Y una devoción que se une a la de Pablo, ¿no? Diríamos que los padres apostólicos insinúan, no, para mí no hay digamos, una marca muy clara, pero sí podría pensarse que insinúan la condición de mártires de ambos. Y es un nivel nuevo ¿no? En Hechos tampoco sabemos que Pablo haya sido mártir. Eso no se nos da a entender, por lo menos hasta el final de Hechos él queda preso, pero nada se sabe de su martirio. Esto puede tener muchas explicaciones, ¿no? De por qué el autor de Hechos no cuenta el martirio de los apóstoles principales. Pero si tenemos que hablar de literatura petrina, creo que es lo justo empezar por la más antigua o
la carta, la supuesta carta / homilía que se le atribuye a Pedro, que es la primera carta de Pedro, sobre la cual no hay duda para la antigüedad cristiana, para la patrística. Esta carta era de Pedro, la asumían como tal. No así con la segunda de Pedro, sobre la cual hay algunos autores, entre ellos Eusebio de Cesarea, que se permiten dudar, ¿no? Lo mismo pasa con las cartas de Clemente, ¿no? La primera, todo genial, es de Clemente, la segunda ya hay amplias dudas. Para saber también que, bueno, los mismos autores cristianos se permitían, ¿no?, hacer análisis de estos documentos. Esta carta claramente no proviene de Pedro, ¿no? Se escribió apoyándose en su nombre. ¿Y en qué se ve esto? Bueno, por un lado, no sé quién tiene el micrófono prendido, pero si pueden revisar, porque me está rebotando bastante el eco. Creo que es Emilce, si podés apagarlo. De acá, ahí está. Perfecto. Bien, decíamos, ¿por qué esta carta no sería de Pedro? Bueno, porque hay una cristianización avanzada en todo lo que es el texto, se evidencia una comunidad muy organizada. El autor era un griego demasiado elegante, ¿no? Si bien muchos autores no descartan que Pedro y Andrés fueran bilingües, ¿no? No al nivel que está escrita la carta, claramente. Conoce de teología paulina, ¿no? La primera de Pedro. De hecho, también, ¿no? Es un Pedro que asume un montón de ideas muy paulinas, que claramente con el Pedro histórico no encajarían. Hay una comunidad ya organizada con presbíteros, de la cual el autor se considera uno, y aparentemente el autor, ¿no?, tiene un conocimiento de lo que ha sido el martirio de Pedro, ¿no? Hay algunas como menciones veladas que para muchos interpretan que el autor sabe que Pedro ya murió y que murió en una condición testimonial importante. Para muchos es una carta que va más en la línea deuteropaulina, por ahí más equiparada a Efesios o incluso en algún que otro punto a las pastorales, ¿sí?, las cartas a Timoteo y la carta a Tito. Y es presentada de esta manera, ¿no? La carta se dirige a los que viven fuera de su patria en la diáspora del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto está en 1 Pedro 1:1, que son en general zonas misionadas por Pablo y otros misioneros anónimos. No sabemos de presencia de Pedro en esa zona. El otro día vimos que hay un grupo petrino en Corinto, pero nada se dice de que Pedro haya estado o que haya estado vinculado a ningún círculo misionero en la zona del centro y norte de la actual Turquía, ¿no? Extraño, ¿no? En sí son zonas de misión propiamente paulina, ¿no? Propiamente paulina, el Pablo histórico. Hay varios temas en la carta, ¿no? Los cristianos como extranjeros en el mundo, la sorpresa gentil por el comportamiento de los creyentes, también hay esta noción de el buen comportamiento para que los que no creen, crean, la preparación para el sufrimiento, ¿sí? Esto es interesante porque en 1 Pedro se pide el discernimiento, ¿no? A la hora del padecer, ¿no? A la hora del sufrimiento. Una cosa es sufrir por la fe, ¿no? Ser perseguido por la fe, ser torturado por la fe, y otra es, bueno, sufrir por crímenes o injusticias propios que no tienen nada que ver, ¿no? En eso el texto es bastante tajante, ¿no? Si vos das un mal ejemplo, si te comportas de manera impropia y sos castigado, eso no es sufrir por la fe, ¿no? Sufrir por la fe es, bueno, sufrir por la confesión. En la comunicación de consuelo y fuerza, Pedro adquiere importancia por ser testigo de la pasión de Cristo, ¿no? Y en el versículo 13 del capítulo 5 se daría a entender que también, así como ha sido testigo, ¿no?, ocular de los sufrimientos de Cristo, también él mismo ha sido mártir, ¿no? Se supone que la carta proviene de Roma o del ámbito de los presbíteros romanos y sería el primer ejemplo, ¿no?, de cómo esta comunidad se refiere a Pedro, o sería la primera muestra de que esta comunidad tiene una devoción por Pedro como su apóstol propio, ya existente, ¿no? Ya existente. No da más datos, no nos da ningún otro dato
biográfico, si queremos, ¿no? Que podamos vincular con lo que ya hemos visto en las fuentes evangélicas, ¿no? O incluso en Pablo, para pensar, ¿no? Algo más respecto a Pedro. Si seguimos en la línea de los documentos producidos por la Comunidad Romana, la primera carta de Clemente, que también es de fines del siglo I, es junto con Ignacio de Antioquía, ¿no? Clemente es considerado el tercer obispo de Roma, digamos, dentro de lo que es las listas sucesorias, ¿no? Pedro, Lino, Clemente. Para otros es el cuarto, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, pero bueno, en general se lo toma como el tercero. Una carta barra también homilía muy fuerte, destinada a digamos, tomar partido dentro de un conflicto en la comunidad de Corinto, en la que han sido desplazados los presbíteros más antiguos en pos de un grupo de la comunidad que se ha rebelado. Clemente dice lo siguiente, ¿no? Dejando de lado los ejemplos de los antiguos, ¿no? Da ejemplos de cómo en muchos casos la rebeldía ha terminado perjudicando a los varones y mujeres santos, tanto de la antigüedad como de nuestros tiempos, ¿no? Y ha venido hablando de algunas injusticias que se dieron en la literatura del Antiguo Testamento, y dice, no, vengamos a los atletas, también un término muy, muy relacionado con no solamente con la virtud cristiana, sino con el martirio en general, ¿no? Cuando se habla del atleta de Cristo, siempre se habla de un mártir o de una mártir. Vengamos a los atletas que nos son más cercanos. Tomemos los preclaros ejemplos de nuestra época. Por envidia y malevolencia, términos que pueden significar muchas cosas, las columnas más importantes y justas, ¿sí? Usa el término estilos, ¿no? Las columnas, como lo llama San Pablo, ¿no? A Pedro, a Santiago y a Juan. Las columnas más importantes y justas fueron perseguidas y combatieron hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los buenos apóstoles, a Pedro, que por inicua envidia sufrió no una ni dos, sino muchas fatigas, y tras haber dado testimonio de esta manera, marchó al lugar de la gloria que le era debido. Bueno, tampoco nos dice mucho esto, ¿no? Marchar al lugar de la gloria. De alguna manera, en el capítulo 12 de Hechos, termina de una manera similar, ¿no? Cuando Pedro se va de la cárcel, ¿no? Porque el ángel lo liberó, dice, marchó a otro lugar. Bueno, hay varios estudios de que este marchar a otro lugar claramente implica la muerte, ¿no? Lo que hablábamos la sesión anterior. A causa de la envidia y la rivalidad, Pablo mostró el galardón de la paciencia, al arrastrar 7 veces cadenas, al ser desterrado y apedreado, siendo heraldo en Oriente y Occidente, alcanzó la ilustre gloria de su fe. Después de haber enseñado la justicia a todo el mundo, de haber ido hasta los confines de Occidente, un poco acá hay quienes interpretan que Pablo se liberó de su primera prisión en Roma y llegó a España, según está la propuesta que se hace en las pastorales, que claramente no cuenta con mucho apoyo, pero bueno, llegó hasta los confines de Occidente, y de dar testimonio ante las autoridades, se fue así del mundo y marchó al lugar santo, convirtiéndose en el mayor ejemplo de paciencia. Tampoco, no hay, marchó al lugar santo. Sobre esto también ha corrido mucha tinta, como si fuera una referencia velada, ¿no? al martirio. Y un poco más adelante, en el capítulo 42, dice, después de recibir el mandato plenamente convencidos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confiados en la palabra de Dios con la certeza del Espíritu Santo, partieron para evangelizar, los apóstoles, ¿no? Que el reino de Dios iba a llegar. Consiguientemente, predicando por comarcas y ciudades, establecían sus primicias después de haberlos probado por el Espíritu para obispos y diáconos de los que iban a creer, ¿no? Clemente es el primero en nombrar que no solamente, bueno, Pedro y Pablo han dado su testimonio con persecuciones, ¿no? Diríamos con un testimonio, un martirio. Todavía no está forjada el término propiamente, pero muy evidente, ¿no? Le está hablando a los corintios, que tienen una relación con Pedro han tenido una relación con Pedro y con Pablo, y después habla de, digamos, lo que es la sucesión apostólica, que es interesante que sea justamente en el cristianismo romano en el que encontramos por primera vez esta referencia, ¿no? Esta idea que ahora vamos a ver que Ignacio de Antioquía, ¿no? La otra punta del Mediterráneo no tiene ni la menor idea de esto, ¿no? ¿Cómo legitimar la autoridad? Dice Clemente, y por la sucesión apostólica, ¿no? Los apóstoles nombraron gente y esa gente nombró otra gente y así hasta hoy, ¿no? De hecho, si
vamos a la historia eclesiástica de Eusebio, es lo que más le preocupa a Eusebio, ¿no? La apostolicidad de las sedes. Del primer obispo hasta el tiempo actual. Ha habido una cadena ininterrumpida. Bueno, Primera Clemente es el documento que primeramente hace gala de esto. Fíjense que el recurso a Pedro y a Pablo y a la tradición apostólica iniciada con ellos no juega papel alguno en la carta en conexión con la autoridad que reivindica la comunidad de Roma. Todavía, ¿no? No está hablando de que esta sucesión en Roma, ¿no?, parte de Pedro, ¿no? De hecho, muy probablemente esta gente supiera que Pedro no fundó la comunidad de Roma ni de cerca, sino que habría llegado posteriormente, ¿no? No sabemos quién fundó la comunidad de Roma, probablemente algún cristiano que trajo estas ideas, ¿no?, que era mercadero, que era comerciante, se instaló. De hecho, hay cristianos en localidades como Ostia y demás, fuera de Roma, según el capítulo 27 de Hechos, ¿no? El rol de Pedro y de Pablo en este caso es mártires, ¿no?, testigos. Tampoco se los relaciona con Roma, ¿no? Se habla de Occidente y demás, pero bueno, evidentemente el cristianismo romano conoce bastante de esto. ¿Qué pasa con Ignacio, ¿no?, que fue un obispo, supuestamente el tercer obispo de la sede de Antioquía y que salió en condiciones bastante dudosas para ser ejecutado en Roma, ¿no? Y en ese viaje le escribió 7 cartas a diferentes comunidades de la provincia de Asia. En la carta a los romanos, que es la única carta que no está dirigida a cristianos o comunidades de Asia, ¿no?, la carta a los romanos no tiene un remitente, no nombra al obispo de Roma, le habla a la comunidad romana en general, que parece estar conformada por cristianos bastante influyentes, ¿no?, que podrían llegar a impedir su martirio, por lo cual les ruega que por favor no lo hagan, ¿no?, que él quiere morir. Bueno, también sobre esto, si es una condición patológica o etcétera, ha habido un montón de estudios de por qué Ignacio quiere morir y cuál es el sentido de su discipulado, ¿no? Por qué ese discipulado perfecto alcanzará su punto culmine, ¿no?, su concreción en la ejecución. Pero en un fragmento de la carta a los romanos, en su súplica para que no intervengan en el martirio, les dice a los romanos: no les doy órdenes como Pedro y Pablo, de nuevo, ¿no? Los vincula a los dos y le está hablando a los romanos. Aquellos eran apóstoles, yo soy un condenado. Aquellos libres, yo hasta ahora un esclavo. Pero si sufro el martirio, seré un liberto de Jesucristo, y en él resucitaré libre. Ahora encadenado, aprendo a no desear nada. Tampoco nos da ninguna pauta, ¿no?, de que Pedro y Pablo hayan sido martirizados, nada. Simplemente de que son figuras de referencia testimonial. Tenemos que en la imitación de los apóstoles, Ignacio sabe que no está equiparado con la misma autoridad que ellos. No está capacitado para ordenar como ellos, porque su situación actual no infunde respeto, ¿no? Pero la muerte le dará su verdadera libertad, ¿no? Los que apoyan esta idea de que acá se está hablando de que Pedro y Pablo fueron mártires en Roma y de que son los mártires de Roma, entenderían en base a esto, ¿no?, el afán de Ignacio de morir, ¿no?, y de con eso ponerse en pie de igualdad con estos santos varones. Pero la diferencia entre este obispo y los apóstoles es que a ellos se remontan las instrucciones normativas que recibieron por convivir con Jesús, ¿no? Han sido testigos directos, ¿sí? Y reconoce que obispos y presbíteros actuales están muy lejos, ¿no?, muy por debajo del testimonio apostólico, ¿no?, que lo que hacen es conservar esta memoria simplemente. Ignacio no conoce lo que recién Clemente predicaba. La sucesión apostólica no existe en su idea eclesiológica, ¿sí? Pese a que Ignacio sí defiende la idea del único obispo, ¿no?, de que el poder episcopal no puede ser colegiado, sino que tiene que ser individual, ¿no?, y que el obispo resume en sí una serie de carismas que antes, bueno, diríamos, se daban más desordenadamente en la comunidad, ¿no? Eh, Ignacio no concibe a obispos y presbíteros como sucesores de los apóstoles, no sabe nada de esto, ¿sí? Concibe que la relación entre obispos y presbíteros debe ser como aquella existente entre Cristo y los apóstoles, ¿sí? Hay una construcción jerárquica que emularía el vínculo que Jesús tenía con el colegio apostólico, ¿no? Y que, digamos, es
una copia de la jerarquía celeste, ¿no? Así como está Dios Padre y el coro de ángeles y demás, bueno, está bien que esté el obispo y su colegio presbiterano. Dentro de la literatura, digamos, tanto Ignacio como Clemente no califican como literatura petrina porque, bueno, nos ilustran sobre algunos aspectos de lo que es la importancia de la figura de Pedro, pero, bueno, no hay ninguna atribución a Pedro en este texto. Sí en el Querigma Petru o la Prédica de Pedro, que es un ejemplo de literatura misionera, apócrifa, para muchos proveniente del cristianismo egipcio, ¿no? Porque aparecen fragmentos que hay en Clemente de Alejandría, se le atribuye a Pedro este texto, ¿sí? Por varios escritores primitivos. No es lo que va a ser después, lo que vamos a ver el viernes, los hechos de Pedro, ¿no? No está planteada en un nivel novelesco, sino que más bien es una especie de documento que está conformado por diferentes sermones, ¿no? Largos parlamentos, en los que Pedro tiene un rol central, ¿no? Aparentemente, ¿no? Sería de principios del siglo II, muy posiblemente de Egipto, aunque hay otros posibles orígenes. Clemente de Alejandría, como les decía acá en algunos fragmentos de sus Stromateis, nombra este documento, el documento en sí no lo tenemos. Clemente consideraba que era una obra genuina, ¿sí? Orígenes ya no lo veía como parte de la tradición cristiana legítima, quizás por el uso que hacían algunos grupos, digamos, disidentes de este documento. Y Eusebio también se permite dudar en historia eclesiástica, ¿no? Lo nombra al Querigma Petru, pero ya lo pone dentro de lo que sería la literatura no canónica, no recomendada. Todos estos discursos que tendría este texto, y de los cuales Clemente menciona brevemente, se le atribuyen a Pedro, ¿no? Los daría Pedro, no serían de su propia boca, y están más cercanos, para muchos el Querigma Petru, aunque esté perdido, ¿no? Habría sido una especie de texto en el cual por boca apostólica, ¿no? Poniendo en boca de Pedro una serie de consignas, se estructura una defensa de la fe cristiana muy similar a lo que, bueno, tenemos como conocido a través de la literatura apologética entre mitad del siglo II, principio del siglo III, ¿no? Con autores como Justino, Tasiano, Teófilo de Antioquía y demás, ¿no? Pedro aparece como el líder misionero autorizado de esta primera comunidad cristiana, ¿no? Predicando sobre diversos temas como el monoteísmo, los peligros del paganismo, la falsedad de la religión, del culto judío, ¿no? O cómo, bueno, ha habido una revelación gradual a la humanidad, en la que han quedado los gentiles por un lado, los judíos por otro, y la plena revelación a los cristianos. Hay especulaciones, se supone que el Querigma Petru también tenía alguna parte de discurso cristológico a partir de textos del Antiguo Testamento. Pero bueno, sobre esto son meras especulaciones. Tenemos algunas tendencias de predicación misionera primitiva, ¿no? Que parecerían abrevar en Hechos de los Apóstoles, pero no mucho más, ¿no? En sí es un documento bastante elusivo y que queda en el medio de, bueno, por un lado, la literatura apostólica, ¿no? Los padres apostólicos, con sus preocupaciones organizativas, y la literatura apologética cristiana, que ya se abre y trata de entablar un diálogo con la cultura grecorromana, ¿no? Haciendo una proclamación misionera mucho más tajante. Digamos, una tónica totalmente distinta, el Apocalipsis de Pedro, ¿sí? Que también pertenecería a esta primera parte del siglo II, es una obra en la que, digamos, que está estructurada a partir de un diálogo de Jesús con varios de sus discípulos. Esta idea de literatura dialógica va a ser muy común, tanto para los grupos gnósticos cristianos, ¿no? Por ahí uno recuerda por ahí más la Pistis Sofía u otros textos en los que Jesús dialoga con discípulos y discípulas,
pero también dentro de iglesias con diferente inclinación, ¿no? En este caso, este diálogo, ¿no? Es un diálogo en el que se van develando los destinos de algunas personas luego de la muerte, ¿no? Es interesante el Apocalipsis de Pedro porque sería la primera referencia, salvo algunas otras indicaciones que nos va dando por ahí la literatura neotestamentaria, sobre la idea, sobre la cosmovisión cristiana respecto del más allá, respecto de la vida de ultratumba, describiendo con mucho detalle los tormentos que se sufren en el infierno, que sufren los distintos condenados, y también las delicias de la gente que se ha salvado, ¿no? De los que están en el paraíso. Hay dos manuscritos de la obra, uno en etíope y otro en Ajmin, en Egipto, que está en griego, ¿no? que se ha hallado allí, y que curiosamente en este fragmento de Ajmin también está el Evangelio de Pedro, que ahora lo vamos a ver. Parecería que, digamos, la obra habría sido compuesta en griego, pero el texto etíope representa un estadio un poco más primitivo del texto. Hay diferencias bastante notorias entre ellos. En un principio, ¿no? El Apocalipsis de Pedro fue tomado como canónico por el canon de Muratori, más o menos. Luego conoció una seria decadencia, ¿no? Y varias críticas. Y la obra tiene dos partes, ¿no? Lo que es la visión en el Monte de los Olivos, todo es post-resurrección, ¿no? Y otra, la visión en el Monte Santo, ¿no? Donde Jesús entabla un diálogo principalmente con Pedro, que es depositario de una serie de revelaciones proféticas, digamos, más de tipo escatológico, ¿no? Y que también, bueno, toda la literatura apocalíptica, o al menos la apocalíptica cristiana, tiende a, bueno, tratar de recuperar esta idea de la segunda venida y del fin de los tiempos, que bueno, mucha de la literatura de los padres apostólicos e incluso de la literatura apologética, no digo que nieguen, no, digamos, no diríamos que niegan, pero sí que relativizan, ponen en un segundo plano, ¿no? Es una instancia que a la hora de entablar el diálogo con la sociedad grecorromana no es de mucho provecho, ¿no? En este caso, este tipo de documentos sí, ¿no? Bueno, acá tenemos un fragmento, ¿no? Que no vale la pena, después si alguien lo quiere, los pueden encontrar el texto completo, tanto el etíope como el griego, en sus traducciones. En general, en este fragmento tenemos toda la serie de tormentos del infierno que Pedro recibe, ¿no? como uno de los pocos visionarios. La segunda carta de Pedro, que decíamos ha llevado a serias dudas, sería para muchos el documento más, el último documento dentro de lo que es el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Producido aproximadamente hacia el 150, ¿no? Mitad del siglo II. Es una carta muy parecida a la epístola de Judas. Si bien la epístola de Judas parece que tiene precedencia, la gran mayoría de los exegetas considera que Judas precede a Segunda Pedro, y también claramente el autor de Segunda Pedro leyó a Primera Pedro, ¿no? Habla en nombre de Pedro, ¿sí? Se dice que este está entre los padres, ¿no? Lo denomina de esta manera, y que ya ha dormido. O sea, es medio extraño porque está hablando alguien que está muerto, ¿no? Es un texto extraño en esto, ¿no? En Segunda Pedro tenemos varios datos, ¿no? En lo que hacen a la historia de la literatura cristiana, ¿no? Por un lado, sabe de la circulación de cartas paulinas en una compilación, ¿sí? Cada vez más se piensa que las cartas paulinas circularon muy tempranamente juntas, no solamente las cartas históricas del Pablo histórico, sino también Efesios, Colosenses y Segunda Tesalonicenses, que pertenecerían a la segunda generación, ¿no? Acá el autor de Pedro da a entender que sí, lo sabe. El remitente llamado Simeón Pedro, no Simón Pedro, ¿no? Tomando la variante hebrea de Simón, ¿no? Esta idea de Simeón Pedro, que ocurre muy poquito en la literatura cristiana antigua, habla de esta unión del mundo judío y del griego. Se habla de la transfiguración en esta carta, ¿no? Y Pedro aparece como testigo de la transfiguración, y se
también se habla de Pablo, ¿no? No solamente de sus cartas, sino que se lo llama de una manera un poco más cariñosa, ¿no? Siguiendo en esta línea irénica entre Pedro y Pablo, ¿no? Se habla de nuestro hermano Pablo, ¿no? Nuestro hermano Pablo. Bien, bueno, en esto no hay mucha más variante, es una carta bastante corta. Pedro queda como testigo de la majestad, la dignidad de Jesús, ¿no? Aspectos que van a volver a aparecer en la parusía, ¿no? Lo que Pedro ya vio es lo que vamos a ver todos en el tiempo final. Eh, y lo más interesante es que Pedro se nombra como epoptes, ¿no? En los versículos 16 y 19 de la carta, es muy cortito esto. Esta palabra quiere decir un iniciado, ¿no? En el más alto grado, ¿no? De hecho, epoptes es más que testigo del misterio de Cristo, ¿no? Es un iniciado, es alguien que ha conocido de cerca, ¿no? Y esta condición de epoptes, ¿no? Lo capacita de manera especial para que, para brindar la correcta interpretación de la escritura, de la palabra profética. Esto le daría a este Pedro, ¿no? A este Pedro autor, el poder supremo, ¿no? Muchos se cuestionan si en esta idea, o en este concepto de epoptes, ¿no? De presentar a este Pedro como epoptes, no hay un primer atisbo de lo que va a ser el magisterio eclesiástico petrino, ¿no? De la máxima autoridad de Pedro, en tanto testigo por antonomasia y privilegiado de lo que ha sido la manifestación terrena y gloriosa de Cristo. Y por último, para ir cerrando este bloque, tenemos el Evangelio de Pedro, ¿no? Del cual tenemos solamente un fragmento, que fue descubierto en Egipto en 1886. Orígenes y Eusebio saben del texto, lo mencionan, de hecho Eusebio habla de un serio conflicto en la iglesia de Siria por el uso de este texto, que luego fue desaconsejado por Serapión, uno de los obispos, por manifestar algunas tendencias docetas. Lo cual no quiere decir que el texto haya sido producido por grupos docetas, muy probablemente sea un evangelio o que recoja algunas tradiciones también muy antiguas, pero que luego, ¿no? La forma en la que nos ha sobrevivido a nosotros ha sido a través de, bueno, la utilización y la los agregados, ¿no? Que le han impuesto diferentes grupos cristianos, ¿no? En este caso sí, el narrador se reconoce como Simón Pedro, ¿no? Directamente. Como decía, bueno, aparentemente es aproximadamente del 150, casi contemporáneo a la segunda de Pedro, y es un texto que tiene una intención absolutamente propagandística y misionera. El autor ha abrevado en otros textos, ¿no? Se habla de Pedro como Simón Pedro, que es una forma de denominación de Juan, propiamente, eh, que marca la primacía de Pedro por sobre los demás apóstoles, y Pedro no aparece en el relato, ¿no? Es un relato de como un evangelio, ¿no? La muerte, la pasión, muerte de Jesús y resurrección, que es lo que tenemos en el fragmento. Nos falta todo lo anterior y nos falta el relato de apariciones, que, bueno, hasta el día de hoy no existen, no los tenemos. Y Pedro, en el final del relato, ¿no? Aparece como el testigo más autorizado. Hay muchos elementos, entre ellos, por ejemplo, el descenso de Cristo a los infiernos. Hay un relato presencial de la resurrección por parte de las autoridades romanas y judías. Se encadena mucho con los lineamientos que plantea el Evangelio de Mateo, ¿no? Y el supuesto ocultamiento de los líderes judíos de la resurrección. Un poco, diríamos, en Hechos capítulo 10, se da una anticipación del Evangelio de Pedro, en tanto que el apóstol resume el Evangelio, ¿no? De que Pedro es el portavoz, quien mejor entiende lo que ha sido la trayectoria terrena de Jesús. Y la literatura pseudo-clementina, que cerraría este círculo de literatura petrina, en este caso, bueno, sí, petrina en parte, con literatura pseudo-clementina entendemos, ¿no? O se le llama al romance religioso, que, romance en el sentido de novela, ¿no? Pretende contener un registro hecho
por un tal Clemente, ¿no? Debemos entender que acá estamos hablando del obispo Clemente, el Clemente I, ¿no? El obispo de Roma, de discursos relacionados con el apóstol Pedro, ¿no? De que Clemente recoge en esta novela diferentes episodios en los que Pedro habla, pero en sí, ¿no? La literatura pseudo-clementina, que tiene 3 colecciones que ahora las vamos a ver, en sí tiene como personaje central no a Pedro, sino a Clemente, en tanto discípulo de Pedro y, digamos, neófito, alumno, ¿no? Del gran apóstol. Compañero de viaje, bueno, y demás, ¿no? Hay detalles novelescos del vínculo familiar de Clemente. Se habla de literatura pseudo-clementina porque nos ha llegado en 3 colecciones. Las homilías, que están reunidas en 20 libros y que están escritas en griego, las recogniciones, que es una obra escrita en latín, ¿no? Diríamos la traducción de las homilías, que ha hecho Rufino de Aquileia, y tenemos después 2 epítomes de las homilías en griego, que serían más tardíos, y que están en una traducción parcial siríaca, ya del siglo V aproximadamente, ¿no? Como algunos apéndices de estos relatos. Fíjense simplemente en la homilía 3, dice lo siguiente, ¿no? Hablando de la sucesión apostólica y de este concepto, ¿no? Está hablando Pedro. Puesto que es necesario elegir a alguien para que ocupe mi lugar, roguemos todos de común acuerdo a Dios para que manifieste quién de nosotros es el mejor para que, sentado en la silla de Cristo, pueda gobernar piadosamente su iglesia. ¿Quién entonces será apartado? Porque el consejo de Dios se presenta como bienaventurado al hombre a quien su señor ponga sobre el ministerio de sus consiervos para darles el alimento a su tiempo, sin pensar ni decir en su corazón: mi señor demora su regreso, y que no comience a golpear a los consiervos comiendo y bebiendo con rameras y borrachos. Y vendrá el señor de aquel siervo a la hora que él no espera y en el día que no sabe, y lo cortará en 2 y asignará su parte infiel con los hipócritas. ¿Sí? Bueno, este discurso tiene que ver con justamente Pedro buscando un sucesor, ¿no? Y bajo qué parámetros, ¿no? Bueno, de alguna manera el vínculo con Clemente, en lo que es el contexto de Roma, tiene que ver justamente con esta idea de marcar la continuidad episcopal, ¿no? Sobre todo con un personaje, digamos, Lino, que sería el sucesor inmediato de Pedro, va a ser un personaje mucho más popular en producciones cristianas, en literatura mucho más tardía, ¿no? Siglo V, VI. Pero Clemente, como sucesor de Pedro, ¿no? En la literatura pseudo-clementina queda fuertemente marcado, ¿no? Se une la tradición clementina con la petrina para legitimar el ascenso, ¿no? El acceso al trono episcopal. Ya estamos hablando de fines del siglo III, casi principios del IV, con este documento, que sería un poco, bueno, una síntesis. Después hay otros tipos de material sobre Pedro, más fragmentario, pero para tener una idea general de los principales lineamientos, lo tenemos aquí. La próxima, el viernes, lo que vamos a ver es, bueno, qué pasa con el Pedro gnóstico, ¿no? Pedro como visionario, ¿no? Como gran depositario de revelaciones particulares, y qué pasa con el martirio de Pedro, ¿no? ¿Qué pasa con el Pedro mártir que, digamos, para el grueso de la patrística va a ser el costado más interesante de este apóstol, ¿no? En tanto testigo y mártir, ¿no? El martirio le da la coherencia a toda la actividad petrina, y bueno, esta figura martirial se va a conformar concretamente, ¿no? Hacia fines del siglo II, principio del tercero, coincidiendo también con un periodo en el que la animosidad de parte del Estado romano hacia las comunidades cristianas empieza a notarse mucho más, ¿no? Más que los estallidos de violencia local. Y bueno, claramente Pedro se va a transformar, ¿no? En un elemento, ¿no? En un protagonista especial para brindar consuelo, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? El famoso episodio del Quo Vadis, que lo vamos a ver la clase que viene,
tiene mucha lógica en todo esto, ¿no? Y va a entrecruzarse con, por un lado, la constitución de la autoridad episcopal, ¿no? Los privilegios, las responsabilidades, y por otro lado, la autoridad martirial, ¿no? Que representan, diríamos, dos extremos en el comportamiento y en lo que es la creación de autoridad en las comunidades. El obispo es una autoridad consensuada, administrativa, el mártir es una autoridad carismática, absolutamente democrática, ¿no? Como dirá Glenn Bowersock, el mártir puede ser cualquiera, ¿no? Un analfabeto, gente sin formación, neófitos, vírgenes, obispos, bueno, y la tensión entre ambos. Pedro resume un poco a ambos. Y por ende su figura va a ser central, ¿no? en esta transición, y va a tener que ser paradigmática tanto para el tiempo de persecución, en tanto mártir, como para el tiempo de paz, ¿no? Y quizás ahí el episodio del Quo Vadis tenga su lógica, ¿no? Particular. Bueno, acá dejo también el tema de la bibliografía, pero el viernes ya les mando les comparto el drive, así lo pueden ir descargando, y cualquier otra duda o necesidad de bibliografía, obviamente estamos para ustedes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario, todo es bienvenido. Bueno, si se les ocurre algo, compártanlo, pueden mandarlo a través de la biblioteca o escriben, y si van juntando alguna, el viernes lo conversamos. Después se van a ir subiendo los videos también, que ya el de la primera clase está completo. Y bueno, cualquier otra duda está más que bienvenida. ¿Todos accedieron bien a la bibliografía? Sí, sí, les mandó bien Pablo. Perfecto, perfecto. Sí, todo Bueno, bien. sí, Roberto, ¿ibas a decir algo? No, decía todo bien la biografía, todo Ah, ok. bien, bien. Hay algunos capítulos, por eso, por ahí les interesa algún otro, así que los trato de poner todos en el drive, así los tienen a mano. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Listo, chao, hasta el viernes. Gracias, gracias, Leonardo. Ahí estoy leyendo.